Entonces, arrancamos con el quinto punto, diagnóstico situacional del programa. Y lo primero que tenemos que estar aquí, doctor Edward, ¿me confirma si me están escuchando bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias, le agradezco. Entonces, ya puede cerrar nuevamente micrófonos a los participantes. Iniciamos nuevamente, entonces seguimos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la situación actual? Aquí está. El diagnóstico de la situación actual maneja 5 aspectos. La guía les dice hagan un diagnóstico del entorno. Primero, el entorno. Y el entorno, pues, tiene que ver con todas esas condiciones externas a la empresa. Entonces, más adelante, en el desarrollo de cada uno de los aspectos, les vamos mencionando qué deben tener en cuenta del entorno de la empresa. Deben manejar unos aspectos institucionales. Deben manejar unos aspectos, como tercer punto, unos aspectos administrativos. Un cuarto punto es el diagnóstico de los aspectos jurídicos y un quinto punto, el aspecto del diagnóstico financiero. Entonces, como tal, son 5 aspectos a evaluar como diagnóstico. Entonces, es mi diagnóstico. Y de ese diagnóstico tengo una situación actual que lo que buscamos es que en cada uno de estos aspectos cierre con un análisis integral. Ustedes en la guía, en el tutorial del cuadro 30, van a encontrar que siempre les mencionamos el análisis integral. El análisis integral es la búsqueda de problemas y las causas asociadas a los mismos. Cierro entorno. El primero era entorno, entonces allá tengo que hacer un análisis integral. El último punto del entorno es el análisis integral. Cuando cierro aspectos institucionales, el segundo, pues debo cerrar con análisis integral. Igual en administrativos, en jurídicos y en financieros. Y ese análisis integral me produce un DOFA institucional que lo van a ver reflejado en el cuadro 30. Entonces esa ficha de trabajo les va a servir mucho para que salgan adelante en lo que tienen que ver con ese diagnóstico que me va a servir para formular el DOFA y medidas para mis referentes proyecciones de programa. ¿Qué deben identificar? Factores internos y externos en el DOFA, y dependiendo de esos análisis de datos, pues como les decía, lo que nos interesa es que ese análisis integral nos genere problemas y las causas asociadas al mismo. En el DOFA que nosotros les ofrecemos es una forma metodológica de identificar los problemas. Yo creo que todos lo hemos trabajado en alguna vez de la vida. No nos quisimos meter con otras estrategias. Pienso que es ese, y seguramente si tienen otros que hayan trabajado, la idea es que se asimile o homologue al DOFA que nosotros tenemos. Bajo este contexto, entonces volvemos al primer punto del diagnóstico, el entorno. Como les decía, entonces aquí ya vamos a explicar cada uno de los 5 aspectos. Que les quede claro que son 5. El primero es el entorno. ¿Qué deben tener en cuenta acá? Deben tener en cuenta qué cuadros de la herramienta yo debo utilizar que son directos, que le pegan al entorno. Entre esos cuadros de referencia tenemos el cuadro 24 al 29. Entonces, los cuadros directos de referencia que le pegan al entorno en la herramienta Elabora de la versión 8 son los cuadros 24 al 29. Y les decimos, oiga, y adicionalmente los cuadros 1, 7 y 10 al 23 le pueden servir de apoyo en el diagnóstico en el entorno. Puede que le sirve, de pronto si le sirve, pues tome algo de allá y lo trabaja acá. Si no, pues no. Si ustedes consideran que no, pues no. O si tienen otra información, nos la hacen saber. Lo importante es que nos indiquen fuentes, de dónde viene, que eso es parte de las recomendaciones que veremos el día de mañana. Bajo esa línea, entonces los cuadros de la Elabora que hacen parte de la propuesta del programa, entonces en el documento del programa debemos de dar un análisis del comportamiento y evolución de la población del área de influencia. Entonces seguramente nos haremos apoyar de la información del DANE para tener una información actualizada y cómo ha sido ese crecimiento poblacional del DANE. Adicionalmente, debemos tener en cuenta el análisis de la dinámica población del área de influencia por asegurador o pagador. Entonces, es muy diferente yo tener la información del primer punto del área de influencia del DANE que la del área de influencia por asegurador, porque ya lo tengo identificado a uno por uno
digamos, es una EPS del régimen subsidiado, tengo identificada la población que debo atender uno por uno. Y de pronto esa población del DANE con respecto a la población por asegurador puede que presente diferencias. Entonces voy a decir, mi población en el municipio era de 20.000 más 5.000 más 5.000 personas más del área de influencia, son un total de 25.000, de acuerdo al DANE, pero en la población por asegurador ya no son 20.000 del municipio directamente, sino son 18.000 y 2.000 más del área de influencia para un total de 20.000. Entonces puede que hayan variaciones entre una fuente de información con la otra. Entonces, ahí harán las respectivas aclaraciones del caso y tendrán en el documento las explicaciones que deben llegar a realizar, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta en el entorno? Pues debo tener en cuenta los determinantes sociales de salud, los factores de riesgo y perfil epidemiológico. Entonces es muy importante que conozca yo las cifras del departamento, conozca las cifras de los municipios vecinos, del área de influencia y del municipio directo donde está trabajando la S. Y seguramente el perfil epidemiológico va a irse aterrizando a una realidad. Eso es lo que buscamos, que ustedes lo conozcan, pero que por favor lo divulguen. Divúlguenle a todo el mundo de la S, hagan un correcto uso de socialización al interior de la S, donde todos conozcan esta información. Entonces el de cartel dice, pero yo ¿por qué debo de saber de qué se enferma la persona? El de facturación, claro que lo deben de saber. Primero por condiciones de conocimiento del hospital donde trabajan y segundo porque dependiendo de lo que se enferma el hospital debe prepararse en la red de servicios que tiene viabilizada para atender ese perfil que se está dando en el departamento y en el municipio correspondiente, ¿de acuerdo? ¿Qué debo también tener conocimiento? Del análisis de los prestadores que son competencia directa de la S, entre comillas competencia, porque pues yo digo que si hay otra S, pues no debe ser competencia, sino debe ser por referencia y contrarreferencia, tiene que ser un valor agregado para que me sirva de referencia para poderlo prestar. En el caso de los privados, pues ya tendríamos que mirarlo en su conjunto para mirar cómo están trabajando y en qué nos afecta en la prestación del servicio. Entonces, allí tendremos que entrar a evaluar y conocer esas situaciones. Por eso les pedimos que hagan un análisis de mercado y competitividad donde incluyan las tarifas, los criterios del sistema obligatorio de garantía y calidad, la imagen institucional, etcétera. Entonces, es muy interesante eso y por eso yo traigo a colación, por ejemplo, de los criterios del sistema obligatorio de garantía y calidad. Entonces, yo decía que hay 4 componentes, que es el Sistema Único de Habilitación, el de Acreditación, el de Sistema de Información para la Calidad y el de Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, llamado PAMEC. Bajo esa situación, entonces, qué interesante saber por quién hace el TRIAS en mi municipio. En el área de urgencias, si tengo servicios de urgencias habilitados, si estoy cumpliendo con la norma correspondiente. Si el de la competencia lo están haciendo, o si lo hace el vigilante. Entonces, sí o no están haciendo y que las secretarías de salud y ustedes sirvan de apoyo a las secretarías de salud para que hagan las visitas de habilitación y de verdad cumplan con esas diferentes condiciones que deben de tener y no se tengan problemas graves ni absurdos de la atención ni un mal procedimiento por no prestar bien el servicio y pues se tengan casos estrepitosos como la muerte de un ciudadano. Entonces, pido que por favor tengan en cuenta eso en esta situación, porque ustedes son agentes del Estado y como agentes del Estado tienen que colaborar conjuntamente con las secretarías de salud correspondientes y que también eso ayuda a que se haga una correcta prestación del servicio. Entonces, es muy importante eso. También mirar la imagen institucional, oiga, ¿por qué el cliente o los usuarios están en otro lado y por qué no están conmigo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, también saber eso y que tengan una claridad de cómo se presta el servicio, porque es que hay muchas personas que quieren que le presten el servicio, pero no saben cómo acceder. Y resulta que entonces llegan, bueno, yo vengo y quiero hacerme algo de odontología, quiero recibir una medicina, quiero que me hagan un examen de laboratorio, pero si no estoy asegurado, pues debe estar me imagino que él quiere pagar por particular, pero si tampoco le doy ese acceso, entonces
también la persona dice, pues entonces me toca irme para otro lado, al privado, porque si pues, no me prestan el servicio pagándolo al 100%, pues es... Entonces, para que por favor tengan en cuenta que esas situaciones son de entrar a mirar la imagen institucional y la forma de cómo en el mercado yo lo puedo trabajar. Entrar a mirar cómo sirvo de apoyo a otros tipos de prestadores de aseguramiento, no solamente el contributivo asociado, sino también el especial. Entonces podríamos mirar otras situaciones con el magisterio, otras cuestiones, que cuánto le cobra cuánto le cuesta el desplazamiento a una persona a otro municipio, a otra entidad, costos, una serie de situaciones que pues yo lo podría llegar a hacer. Y con el estudio que haga ya de mis cuestiones internas, entonces todo esto externo me va a servir para mirar qué puedo yo hacer dentro de los demás aspectos internos de la empresa. Entonces, este es el primer diagnóstico de entorno. ¿Y en qué termina? ¿Qué decíamos en qué terminaba? Recuerda que yo les decía que terminaba en qué? En un análisis integral. Entonces, después de haber abarcado estos numerales que hacen parte del diagnóstico del entorno, debo realizar un análisis integral de los problemas y las causas que lo originan, que me están afectando a la S en las diferentes situaciones. Entonces, ahí ese análisis integral, que se puede llamar un DOFA de cada aspecto, va a alimentar el DOFA institucional del cuadro 30. Entonces, si lo voy armando de una vez, pues ya queda debidamente cuadrado para que el 30 y 31 se vayan realizando debidamente. Es por eso que allí traigo este formato del análisis integral, como lo ven acá, digamos el aspecto a ser intervenido, como lo ven allí, es entorno, viene un problema, viene una causa raíz asociada, viene un DOFA, viene una medida, y ya empiezo a trabajar sobre el restablecimiento de qué le puedo pegar, a qué le pego de la medida. Y allá, en el formato de categoría de la medida, dice reorganización administrativa, fortalecimiento de ingresos, racionalización del gasto, saneamiento de pasivos y reestructuración a la deuda, que alimenta el cuadro 31. Entonces, si voy haciendo este análisis integral, de una vez esta ficha me va a servir para construir el cuadro 30 y 31. Y ya como tal, si voy trabajando de una vez a la par la medida, pues ya defino la categoría, el aspecto que estoy metido, en que estoy interviniendo, el tipo de medida que voy a trabajar, cómo la enfrasco, la descripción de lo que pretendo hacer en el cuadro 31, que afecta a las proyecciones, en especial énfasis las proyecciones. ¿Qué meta necesito o que voy a cumplir, o qué metas voy a cumplir? ¿Qué indicadores voy a tener en cuenta y qué supuestos? Las actividades que requieran para esta situación. Entonces, esta es la ficha del análisis integral que le estamos pidiendo que realicen terminado cada aspecto. Entonces, terminé entorno, debo de realizar por los diferentes problemas y las diferentes medidas que me puedan ir saliendo para ir trabajándolo a la vez. Y la idea es que a la medida que avancen lo vayan informando en un comité de programa, para que la persona responsable del programa, que no necesariamente debe ser el mismo gerente, que también lo podría llegar a ser, en el grupo de trabajo lo realicen en el cuadro, cuando se define el grupo de trabajo en el cuadro 1B. Entonces, más adelante, cuando miremos herramientas, ahí vamos diciéndole dónde tienen que hacerlo del grupo de trabajo, el recurso humano que les ayudará, y eso lo estaremos mirando el día de mañana. Luego del entorno, entonces, ¿qué seguía? Recuerdan que decía, seguía ya la parte interna, que eran aspectos institucionales, administrativos, jurídicos y financieros. Entonces, aquí vamos a trabajar en el aspecto institucional. Entonces, en el aspecto institucional, antes de seguir, como no estoy viendo pantalla, doctor Edward, está pendiente de la pantalla, porque creo que han llegado varias notificaciones. De pronto alguien que te haya salido y vuelve a ingresar, para que le den uso a la entrada, por favor. Entonces, volviendo al aspecto del diagnóstico institucional, les decía que el cuadro de referencia directos que le pega a los aspectos institucionales son el 1 al 7. Cuando ustedes trabajan en la herramienta Elabora versión 8, van a trabajar del 1 al 7 los que le pegan al aspecto institucional. Y lo mismo,
¿Qué cuadros de apoyo le pueden servir al aspecto institucional? Si de pronto del cuadro 8 al 29 le ayudan a construir el 1 a 7, pues ténganlo en cuenta. Eso es lo que le decimos, hay unos cuadros de apoyo, que son los demás cuadros que están allí inmersos en el diagnóstico. Entonces recordemos que el diagnóstico va del cuadro 1 al cuadro 29 y aterriza en el 30 en el DOFA institucional. Entonces aquí en el institucional vamos a ver 4 variables a tener en cuenta, 4 aspectos a tener en cuenta, 4 numerales a tener en cuenta en el aspecto institucional, de diagnóstico institucional. Y el primero corresponde a la identificación general de la S. Entonces, cuando yo identifico la S en el cuadro 1, cuando yo descargo la herramienta en el cuadro 1, más lo que establece la guía de elaboración, manifiesta que yo debo mencionar el nombre de la S, debo mencionar su creación, su acuerdo de creación, el acta de reunión de aprobación del programa. En este momento, como están en construcción, pueden colocar acta de reunión XX de 2023. Mientras que se realiza el acta de reunión, que es lo único que nos quedaría ahí pendiente, porque no podrían tener ya pues una reunión de junta directiva, como para que el cuadro proceda a elaborar los demás formatos, se desplieguen y ustedes los tengan pendientes para cuando ya se haga la reunión, solamente actualizan ese cuadro 1. ¿Qué más les pide el cuadro 1? Les pide lo correspondiente a la información en el cuadro 1A de la conformación de la junta directiva. Y muy importante ahí los periodos de nombramiento de los representantes ante la junta directiva, de los integrantes de la junta directiva. Queremos mirar porque hemos encontrado que hay ESES que están funcionando sin el quórum obligatorio de junta directiva, porque digamos si es una ESE de primer nivel de 5 integrantes, hay 3 que ya se les venció el periodo y entonces están sin haber nuevamente sido nombrados. Entonces la ideal y con el reglamento interno de junta directiva es que quede acomodado a que la junta directiva pueda sesionar con los 3 integrantes mínimos, mientras que se conforman los 5 totales. Pero la idea de nosotros es que si hay un problema en la conformación de la junta directiva, pues se debe traer como un problema, como reorganización administrativa, me imagino, y solucionarlo en la mayor brevedad posible para que se hagan los procesos de selección, dependiendo de las entidades que conlleven a esa decisión de la elección de los integrantes de junta directiva. Bajo ese contexto, lo que buscamos del cuadro 1A, perdón, de junta directiva, es saber si o no cuentan al 100% con los integrantes de junta directiva funcionando debidamente. Y en el caso contrario, pues ya entrarían a mirarse en las problemáticas y las acciones a sacar adelante eso. ¿Qué más encontramos en la identificación general de la S? Encontramos el cuadro 1B, que tiene que ver con el recurso humano que va a trabajar con el programa. Entonces, en el cuadro 1B, entraríamos a mirar los diferentes las diferentes personas que conforman los que van a trabajar con el programa, empezando por el gerente. Debe estar allá referenciado en el cuadro 1B el gerente, los subgerentes administrativos y científicos o asistenciales o las personas que hacen esa función. Y de ahí para abajo también siguen las oficinas asesoras que están inmersas y todo el personal profesional técnico y auxiliar que hará parte en la construcción del programa. Y muy importante que en el cuadro 1B tengan en cuenta en la parte inferior el funcionario de contacto, que deberá ser una persona de planta de cargo directivo, o es el gerente o es el subgerente administrativo, el subgerente financiero, el subgerente administrativo y financiero, o el subgerente científico, el subgerente asistencial, o la denominación que le den, o el cargo que tengan, porque hemos encontrado que hay entidades que solo tienen el gerente y los cargos de líder administrativo financiero o líder científico son profesionales o profesionales especializados. Entonces, ahí en el documento nos harán el comentario correspondiente y mencionarán y harán la respectiva evaluación o análisis para saber que ese personaje es el referente por tal tema y por qué lo debe hacer así.
Y de resto, en el cuadro 1, pues que es la identificación general de la S, les va a mencionar el año de presentación del programa, que es el año 2023, sí o sí. En este momento es 2023. Y les va a solicitar el corte del programa sin tener en cuenta pasivos en la parte inferior, y ustedes le van a colocar de diciembre 2022. Y les va a preguntar enseguida el corte de los pasivos, y el corte de los pasivos debe ser el corte del trimestre más cercano, junio y septiembre del 2023, junio o septiembre 2023. Entonces, ahí vamos a tener presente una situación, y doctor Edward, por favor, le pido el favor de que para el día de mañana con el doctor Harold sacamos un espacio para un compromiso de trabajo de la presentación, de la primera presentación de propuestas de trabajo, para ver cuándo va a ser el término máximo que se le van a dar a las heces de 1342 que venían pendientes, y las de las nuevas de la 851. Me colabora por favor con eso, ¿de acuerdo? Listo, doctor Manuel. Listo. Bueno, luego sigue en los aspectos institucionales de los cuatro numerales. Ya abarcamos la identificación general de la S, y ahora seguimos con el direccionamiento estratégico institucional. Entonces, en el direccionamiento estratégico institucional vamos a mirar la misión, la visión, los objetivos corporativos, metas, todos los planes estratégicos que tengamos, el plan de gestión. Bueno, entonces vamos a tener varias situaciones, y lo que queremos saber es el estado actual de eso. Ahorita los gerentes ya terminan periodo en el marzo del 2024, entonces deberán informar del plan estratégico de desarrollo que construyeron, cómo les fue en los 4 años o los años que hayan tenido de duración. Si hubo algo, también en el diagnóstico de aspectos institucionales deberán mencionarnos si hubo algún cambio de gerente en la identificación general de la S, si el gerente pues, salió por X motivo o llegó nuevo gerente, desde cuándo están, para que en el direccionamiento estratégico nos informen cómo les fue con esos planes de desarrollo o plan de gestión, planes estratégicos que tenga la entidad, para saber los planes de acción de cada año y el del 2023 en qué estado quedó. Muy importante ese tema. Aquí hago un llamado de atención en direccionamiento estratégico. Entonces hemos encontrado si tienen, por ejemplo, los mapas de procesos actualizados, toda serie de situaciones que se requieren tener acerca de una serie de cuestiones que ahorita en aspectos administrativos los hago llegar. Pero aquí en direccionamiento estratégico, entonces hago un llamado de atención que ponen, por ejemplo, que dentro de la visión que tienen institucional, la visión es ser el mejor hospital de Colombia. No, bienvenido sea, pero miremoslo, si lo estamos midiendo, no era decirlo por decirlo. Entonces yo siempre he dicho que uno tiene que arrancar por su parte, por su región. Entonces yo diría que el objetivo, si están bien planteados, si no están mal planteados, si el objetivo estratégico era más bien determinar en la visión o en los objetivos ser el mejor hospital de primer nivel o de la baja complejidad comparado con los otros de las otras subredes, el mejor de mi subred o la red en la cual estoy yo trabajando con las otras S, y posteriormente ser el mejor de las otras S. Entonces, ¿y cómo lo mido? ¿Cómo mido eso? Entonces, lo que nosotros necesitamos no es que nos pongan ahí la misión, la visión, no. Que nos lo digan, pero nos digan si esa misión, esa visión, esos objetivos, sí o no se están cumpliendo. Y en qué porcentajes van igualmente, cómo llegó el plan de desarrollo, en qué porcentaje están los objetivos corporativos. Eso es lo que necesitamos saber, y qué problemas tiene, si hay problemas para esa situación, es lo que necesitamos saber. ¿Qué causas generan esos problemas para llegar al análisis integral? Recuerden eso. Luego de estos dos primeros puntos de identificación general de la S y del direccionamiento estratégico institucional, seguimos con el tercer punto, que es análisis de oferta de servicios de salud. Para eso vamos a tener en cuenta en ese análisis de oferta de servicios de salud lo que son los cuadros 2 al 6. Y en el cuadro 2 vamos a tener en cuenta todo el portafolio de servicios que la S nos trabaja a través de las sedes. Yo siempre tengo que trabajarlo por sedes. Entonces, si tengo 2 sedes, tengo que incrementar. Cuando abrí el cuadro 1, adicionalmente se me olvidaba ese punto, en el cuadro 1, ahí preguntan por otra sede. Si yo tengo una sede, no hay necesidad ya de diligenciar nada más.
Pero si tengo 2 o más sedes, tengo que meterme en las otras sedes y diligenciar las otras sedes diferentes a la sede principal que ya diligencié en el cuadro 1, para que por favor lo tengan en cuenta. Es por eso que en análisis de oferta de servicios de salud, cuando yo hago mi portafolio y hago todo lo del cuadro 2, 3, 4, 5 y 6, debo hacerlo por cada uno de las sedes. Entonces, es muy importante tenerlo así. Sin embargo, habrán serie de limitantes que ustedes nos irán a explicar y aclarar en el documento, pero esa es la idea, que ustedes se analicen a partir de la oferta de servicios en el portafolio de servicios, con base en la habilitación que tienen de los servicios, con base en la red de prestación de servicios autorizada por el Ministerio de Salud, que fue realizada por el departamento. Y bajo esa consideración se crea un cuadro 2A que se interactúa con la última resolución del Ministerio de Salud y Protección Social acerca de los servicios de habilitación, que es la resolución, si no estoy mal, la 3100 del 2019, para que ustedes se vean inmersos de cómo se trabaja de esa manera. En ese análisis de oferta de servicios de salud, cuando ustedes vean todo lo del cuadro 2, 3, 4, 5, esa estructura de unidad funcional y centro de costo está trabajada conforme a lo que estableció la Contaduría General de la Nación para la contabilización de esa facturación y recaudo y todo lo demás que se desprende de allí, inclusive la producción. Por lo tanto, la estructura del cuadro 2 está de esa manera, pero la del 2A se hace un cambio con respecto a una homologación de la 3100 y si ustedes ya quieren ver las áreas de donde dependen ya los servicios, ya se pasan al 2A, que entrarán a mirar y a hacer las aclaraciones con respecto a lo que se les pide en el tutorial del 2A. Por eso aquí se despedimos en el cuarto punto del aspecto de diagnóstico institucional, les pedimos un análisis del sistema obligatorio de garantía y calidad. Y les decimos cómo está su sistema de habilitación, cómo está su sistema de acreditación, cómo está el sistema de información para la calidad, cómo está la auditoría para el mejoramiento de la calidad, el programa de auditoría, el PAMEC. Pero nos interesa mucho de esos, mucho nos interesa que la habilitación está debidamente controlada. ¿Cuándo fue la última vez que la entidad nos realizó esa visita de habilitación? Es muy importante. Volviendo un segundito al análisis de oferta de servicios, el cuadro 3 nos va a trabajar la capacidad instalada que tiene la empresa. Y el cuadro 4 nos manifestará qué recurso humano, que es la capacidad de recurso humano con la que tengo, la capacidad funcional. Entonces yo puedo tener 4 consultorios, pero solamente tengo 2 médicos. Entonces estoy trabajando al 50% de la capacidad instalada. Y con el cuadro 5 y 6, el cuadro 5 al traerme la producción histórica, entonces me va a ayudar a mirar cuál problema tengo, si con esa capacidad funcional que tengo de recurso humano, cómo la tengo y cómo la estoy desarrollando. Y en el cuadro 6, que es un cuadro muy importante de los porcentajes, ese nos ayuda a servir nos sirve para cuando hagamos las proyecciones del cuadro 32, saber hasta dónde puedo llegar a incrementar, porque si ya estoy casi al 90-95%, yo no puedo decir que voy a crecer 20% en producción, porque no me lo permite. No me lo permite, tendría que haber otras estrategias diferentes. Mañana en la herramienta de la hora haríamos de pronto, si se nos da todo, haríamos una presentación de un ejercicio práctico para que tengan una claridad allí al respecto de ese tema. Volviendo al análisis del sistema obligatorio y garantía de calidad, entonces les decía que necesitamos mucho el abordaje del sistema único de habilitación, de cómo están todos los servicios, para que de allí pues se desprenda toda la situación de que los servicios están debidamente. ¿Cuál fue la última visita a la Secretaría de Salud acerca de la habilitación de servicios, para saber en qué estado están los servicios y en qué situación se encuentran? Entonces, terminado el aspecto institucional, dijimos que terminaba con un análisis integral. Entonces, volvemos que tenía que hacerse esta ficha de análisis integral una vez terminado el aspecto institucional y cada uno de los aspectos del entorno institucional. Y ahora seguimos con el administrativo, que también debe terminar con un análisis integral. Entonces, entramos al tercer aspecto, que es el administrativo, el cual tiene 7 numerales a trabajar.
El primero es el estado de procesos y procedimientos prioritarios de la entidad. Y dentro de eso hacemos el llamado a atención de manifestar si o no tienen un mapa de procesos, si o no ese mapa de procesos, si lo tienen, cumple con las condiciones de la S, porque en ocasiones hemos encontrado que son copias de otra entidad que no les sirve. Entonces, no sirve traer argumentos de otra entidad, si sean que se ha hecho las referenciaciones formales. Ay, yo hice no, es que hicimos una referenciación con la S de tercer nivel de Tunja, o con una S de tercer nivel cuando yo soy de primer nivel y el mapa de procesos automáticamente cambia. Entonces, a ver si el mapa de proceso lo tienen, pero como les digo, sí o no cumple con las condiciones de la S. Sí o no los procedimientos de cada proceso están debidamente desarrollados. Al igual que todos los demás documentos, si están debidamente trabajados y si hay una oficina de calidad que trabaje todo ese tema de manipulación de la documentación en las últimas versiones para saber si o no están trabajando con eso. Si yo sé que el manual de procesos o el mapa de procesos no cumple, pues será un problema seguramente. Y tendré que adaptarlo al mapa de procesos por calidad que me definan cómo debe ser dentro de lo que son procesos estratégicos, que son los de dirección, junta directiva, gerencia, oficina de planeación, entre otros. Los procesos misionales, que son todos los que tienen que ver con la prestación del servicio y aquellos de apoyo a la parte misional como laboratorio, imágenes diagnósticas, entre otros, incluyendo la farmacia. Entonces también se pueden manejar como apoyo misional, o si lo quieren seguir trabajando como misional, ¿por qué lo hacen así? ¿Qué procedimientos me hacen falta y por qué? Y eso qué me está infiriendo si son problemas para poderlo sacar adelante. Entonces, eso serían unas medidas y ya puedo sacar una medida de reorganización administrativa para mirar si tengo que actualizar el mapa de procesos o para hacerlo si no lo tengo y tener en cuenta todos los procedimientos que debo construir por cada proceso. Recomendación número 1, ahí la hago. Pues, hombre, los procedimientos son muy puntuales, son unos pasos a pasos, pero deben ser puntuales. No pueden tampoco llegar a procedimientos de 45 pasos porque la idea es que la persona se lo grabe en la cabeza. Ya vendrán actividades de control en cada paso a paso del procedimiento para que la persona del decálogo de 10 pasos, entonces lo tenga claro en cada paso que debe hacer. Eso es una recomendación que les hago. El estado de las guías clínicas y protocolos de atención. Entonces queremos saber si las guías y los protocolos de atención de la S los tengo o si también están adecuados de otra S que no me servían. Ojo con eso. Y en la medida que los tenga, pues de tratar de que nos comparemos con todos para mirar que las guías y protocolos de atención sean los mismos en todas las S. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y vuelvo y les digo, mira, hacer el inventario de esos documentos para saber la medida de reorganización administrativa de cuáles guías y protocolos de atención debo realizar o cuáles debo actualizar porque no cumple con la condición actual de la empresa social del Estado. La análisis de gestión del talento humano. Pues entonces yo podría apoyarme del cuadro 12 de la parte financiera, en donde está todo el costo del talento humano. Podría apoyarme del área de recursos humanos o del área de talento humano, como le llamen, para saber cómo está la parte de contratación, cómo están el talento humano en la entidad. Podría hacer una situación directa de cómo está la conformación del recurso humano de planta con respecto al recurso humano de contratado, de planta, cuáles son de los procesos administrativos y financieros y cuáles son de los procesos estratégicos, misionales, de control y transversales, de apoyo administrativo y financiero, cuáles de los contratistas son allá. Entonces puedo hacerlo por cantidad, nos interesa mucho por la cantidad, y a su vez también pueden hacerlo sumando independientemente si son de planta o de contrato, hacer otro cuadro diferente, donde ya sumamos todo el talento humano que está dirigido al área de administrativa y financiera y los que están dirigidos al área misional, que son las áreas asistenciales donde se prestan los servicios. Entonces ya podría saber cuántos son en cantidad. Y como les decía, al apoyarse con el cuadro 12, podríamos mirar en el último año 2022 qué costo tiene, cuánto me gasté en esas áreas para saber en cantidad en dinero, cuántos tenemos en cantidad en cada proceso y en cantidad en dinero, cuánto me corresponde y cuál es el porcentaje más alto.
Entonces van a encontrar que en el talento humano, el total de talento humano administrativo, pueden estar en 40, 50% y el área asistencial y misional también 50%. Entonces es tratar de ir mirando un porcentaje de 30% máximo administrativo y financiero contra un 70% asistencial o misional, tratando de mejorar esos porcentajes de 75 y llegando de pronto hasta un 80% para minimizar el tema administrativo y financiero, si de pronto se puede mejorar con los sistemas de información, cosas muy puntuales que se tengan que hacer. Tendría que mirar por qué me ha crecido el talento humano administrativo. Hemos encontrado mucho crecimiento en contratación innecesaria. Y acá es un llamado de atención que desde ya los gerentes y las entidades deben de entrar en mirar que no se contrate recurso humano que no se requiere. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. La análisis de gestión del recurso físico. Entonces, ¿qué hago en los recursos físicos? Pues tendré que entrar a mirar por dónde estoy comprando los medicamentos, material médico, quirúrgico, insumos hospitalarios y todo lo demás que yo requiera para la prestación del servicio. ¿Con quién lo hago? Si lo sigo haciendo con la droguería de la esquina, si lo sigo haciendo con los intermediarios que cobran más caro que los que cobran con un productor. Si mejoro a través de, en una medida, si lo estoy haciendo mal, ¿cómo podría proponer una medida para que a través de la subred o red donde yo estoy trabajando o de todas las redes nos compartamos a quién se le contrata al mejor precio y al productor que nos den medicamentos de más de vencimiento de 2 años, que guarden las cadenas de frío, que nos hagan una entrega en el espacio físico que les definamos con tales tiempos y una serie de condiciones que debemos de hacer para que el medicamento y todos los demás insumos y elementos que se requieren para la prestación del servicio cumplan con todas las condiciones de calidad y el paciente salga satisfecho de esos servicios. Tengo el manual de contratación actualizado. Toda esa serie de situaciones debo mirar en la gestión de recursos físicos. ¿Cómo tengo las instalaciones en mantenimiento y con respecto a los temas de habilitación en las instalaciones físicas? ¿Cómo se encuentran? Para que el plan de habilitación del tema de mantenimiento, el plan de mantenimiento, se enfrasque más especialmente en el tema de las áreas misionales, de los procesos misionales y en menos medida de los recursos de las áreas administrativas y financieras, sin dejar de ser tan importantes igualmente. ¿Cómo realizo y lo otro, las entregas, los espacios físicos de los almacenes en las áreas de recursos físicos? ¿Cómo lo tengo? ¿Lo tengo habilitado? Claro, me traen el medicamento, pero si esa área de recursos físicos no cumple con las condiciones de almacenamiento, entonces ¿para qué lo pido? Para que se dañe el medicamento y no cumpla con las condiciones establecidas para que cuando se haga el tratamiento al paciente salga adelante. El otro tema tiene que ver con el análisis de gestión documental y archivística. Entonces, en el quinto punto, análisis y gestión documental y archivística, ¿cómo tengo mis documentos y mi archivo en la institución? Ya he conformado situaciones estratégicas para que los tenga en PDF, en la nube, en ciertas situaciones, e independientemente del talento humano, que se haya rotación, porque va a haber rotaciones y eso es normal que ocurra. Entonces, la información no se pierda. No es que el gerente se fue con todo. ¿Cómo así? Entonces debemos garantizar, porque cada uno de los que me está escuchando, y que por favor se lo haga saber a los demás, ustedes hacen parte de la empresa social del Estado y tienen una responsabilidad con el Estado. No es el gerente. Ustedes hacen parte de la administración y hacen parte de la guarda documental y archivística de la empresa. Por lo tanto, todos los documentos y toda esa situación debe ser manejada y debe ser controlada, y si se va el gerente se va con una copia, pero no se va con toda la información, que la información debe estar o en la nube o en un SharePoint o en donde ustedes hayan establecido. Si yo entro a mi proceso, en nuestro proceso manejan hasta en el control de Teams, hay una forma de guardar información en el SharePoint y eso guardan por todo lado. Entonces hay que entrar a mirar toda esa serie de ayudas tecnológicas que están en el mercado y que actualmente están para aprovecharnos de esas ayudas y que la documentación al futuro no se pierda, no se pierdan los procesos, no se pierdan las guías, que eso todo, por todo lado aparezca y tengamos una página institucional debidamente trabajada a partir de allí. ¿Quién es el responsable de todas estas áreas, de cada una de las áreas que corresponde? ¿Quiénes son los que le colaboran en eso? Bueno, todas esas situaciones. Luego viene
tema, el sexto punto, que es el estado del sistema de medición gestión institucional. Y allí tendrá que medir y tendrá que decirnos, oiga, yo tengo un plan estratégico de desarrollo, lo estoy cumpliendo y en qué porcentaje va. Y digan la verdad. No tienen por qué inventar que van al 99.9%. No, digan la verdad. Si voy en el 40, voy en el 40. Después de 3 años, voy en el 40 porque pasó esto, porque pasó lo otro, y de realidades se construyen cosas. Pero si nos dicen mentiras, pues seguramente, no, pues aquí van bien, pues listo. ¿Cómo fue en el plan de gestión del gerente de cada año con la junta directiva? ¿Cómo están los cuadros de control en los indicadores financieros administrativos que nos permitan tener una luz para tener indicadores asistenciales en cuanto a la morbilidad y mortalidad de la empresa y del área de influencia? Entonces es muy importante el estado del sistema de medición gestión institucional para valorar en qué estado está la situación de la empresa y si de allí salen problemas, para poderlos analizar las causas y poder saber si hay una medida de reorganización administrativa que nos colabore con el nuevo periodo del gerente que vaya a ingresar, excepto que el gerente que esté sea reelegido. Recordando que esto, creo que si no estoy mal, solamente tiene una vez para ser reelegido. Y por último, en el séptimo lugar, tenemos el análisis del sistema de información y allí queremos saber en qué estado está, qué sistema de información tienen, en qué estado está cada módulo, si es el módulo de contabilidad de presupuesto, de historias clínicas, de recursos físicos, de compras, de farmacia, bueno, no sé, todos los que tengan, para saber en qué estado está y si tienen que hacer un proceso para que adelante toda la temática para adelantar lo que hace falta de esos módulos, de ese sistema de información, que en la mayoría de casos, me imagino, tendrán el de gerencia, dinámica gerencial, que fue el que se contrató en alguna vez por el Ministerio de Salud y Protección Social y otros que ya han venido saliendo al mercado. Si ese sistema de información ya actualizó lo del catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y descentralizadas con el tema del CCP para reportar en el CUIPO. Entonces, esas son las situaciones que tenemos que tener en cuenta. Si manejamos otros sistemas anexos como un Excel que controlamos con macros, estamos trabajándolo de esta manera porque la entidad no tiene los recursos para comprar un sistema de información y lo trabajamos así. ¿Qué sistemas tienen? ¿Cómo los trabajan? Entonces, eso es lo que necesitamos saber y si de allí salen problemas con sus causas para saber si va a haber una medida para tema administrativo de los numerales que acabamos, de los 7 numerales que acabé de hacer el repaso. De estos no mencioné los cuadros de referencia porque en aspectos administrativos no hay cuadros directos para el tema de referencia. O sea que ustedes, estos 7 pasos, estos 7 numerales tendrán que ser desarrollados de acuerdo a su experticia y porque no tiene cuadros directos. Solamente se pueden apoyar del cuadro 1 al 29 en lo que les pueda servir para las diferentes situaciones que, oiga, de aquí puedo sacar información y me sirva para poder construir, o de otros tipos de información del CEO, o no sé, de otro que ustedes reporten para poder sacar información al respecto. Una vez terminado el aspecto administrativo, dijimos que teníamos que terminar, en cada aspecto tenemos que realizar un análisis integral. Volvemos a la ficha. Entonces, volvemos a trabajar el análisis integral y culminamos el aspecto administrativo. Vamos con el cuarto aspecto, que sería el jurídico. Y en el jurídico trae un cuadro de referencia, que es el único, que es el cuadro 8, que es el de estado de los procesos jurídicos en contra de la S, y también le decimos que se puede apoyar de los cuadros 9 al 23. Y aquí traemos 8 numerales para trabajar allí, que sería el primero, el estado de la cartera y las cuentas por pagar, con respecto a la circular 3 y las demás normas que hayan salido al respecto. ¿En qué estado está esa cartera? ¿En qué estado están esos pasivos? ¿Es recuperable? ¿Hemos hecho cobro persuasivo, cobro coactivo, cobro yo no sé qué? Entonces, para que tengan, o ya hay demandas judiciales a favor de la S, entonces para que tengan en cuenta en qué estado está eso. Les estamos diciendo en el aspecto jurídico también que analicen el saneamiento patrimonial de la S, y donde funcionan los centros de salud, puestos de salud o el hospital como tal, si es una sola sede. Si son de propiedad de la S,
Si no son propiedad de la S, ¿de quién es propiedad? Si es de la alcaldía y está, está con un convenio trabajándolo, entonces, ¿qué vamos a hacer para que ese patrimonio haga parte ya de la S? Entonces, hacer ese saneamiento y mirar las medidas desde el punto de vista jurídico para ver qué medida le hacemos para sanear y hacer uso de que ese patrimonio quede a nombre de la S. Ojo con estar funcionando con espacios físicos que son por allá de otras entidades de carácter privado, porque en el momento en que metan recursos por allá, pues van a generar posibles responsabilidades, entonces tener en cuenta eso. Entonces, aquí vienen problemas allí. Análisis en las políticas de contratación de las ventas de servicios de salud y con las entidades las EAPB, con las encargadas de prestar los planes de beneficios, las entidades administradoras de planes y beneficios, y las demás responsables de pago, como las secretarías de salud que me contratan en el PIC, no solamente las EAPB de régimen subsidiado o contributivo, las EPS del régimen contributivo subsidiado, sino también puedo mirar las de la Secretaría de Salud en temas de PIC u otras situaciones que yo haya prestado el servicio. Entonces, esas análisis de políticas de contratación, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué no hago el contrato? ¿Por qué no lo estoy firmando con anticipación? ¿Cómo, en este mismo punto, cómo negocio las tarifas? ¿Por qué no las negocio en grupo? Porque siempre me voy por aparte. Entonces, desde Secretaría de Salud sí es un llamado de atención para que conformen a través de las subredes, las reúnan a través de las subredes y no siempre se reúnen ahí, siempre vamos a reunir tales veces, pero ni saben de qué subred es. Y para mirar qué estrategias hacemos para que la contratación sea la más adecuada para la S. Si le están contratando el 60% obligatorio del régimen subsidiado. Entonces es muy importante toda esa situación. Y la contratación de cápita, ¿cómo la estoy haciendo? Si me están entregando adecuadamente en la contratación, queda clara de que los listados de beneficiarios están debidamente formulados. Si yo como entidad cruzo esos formatos con las bases de datos del ministerio y demás entidades que me puedan ofrecer esas bases de datos para decirle, no señor, la población no son 500 o 1000 personas, son 2000. Entonces pilas con eso, porque de ahí hace parte la factura del mes y puede que eso mejore las finanzas de la entidad con solamente ese análisis. También en análisis de la contratación de bienes y servicios que requiero para la prestación del servicio, que era lo mismo que hablamos anteriormente en administrativos. Entonces, ¿yo cómo hago esa contratación? Y si el manual de contratación lo tengo actualizado o no, y bajo ese tema, ¿cómo hago la contratación de bienes y servicios necesarios para la prestación del servicio y para las áreas administrativas y financieras? El estado de los procesos jurídicos instaurados por la S a favor de la S. O sea, si yo tengo demandas a favor por reclamaciones que yo haya hecho, de demandas por cartera, de demandas contra un tercero porque el gerente, un subgerente cometió un error, pasó una situación que pues Dios quiera a nadie le pase porque yo sé que nadie está, pero todos estamos supeditos de que puede tener alguna investigación. Entonces, si se hicieron los respectivos llamados de esa situación que generó una responsabilidad pecuniaria, entonces para que lo tengan en cuenta. Viene luego el estado de procesos jurídicos en contra de la S, y ese es el cuadro 8. Y allí le decimos cuál de los diferentes procesos que conocemos en el mercado, cuántos están, si están vigentes, si están contabilizados, si están en las cuentas de 27 de provisiones, en la cuenta 91 de pasivos contingentes, si se encuentran ya fallados en primera o en segunda ocasión, si tienen algún recurso para cubrir esa demanda, si las pólizas de seguro cubren esa demanda. Entonces es muy importante lo de estado de procesos jurídicos en contra de la S y también ir mirando toda esa fuga de información que a veces se tiene porque a veces llegan demandas y ya tenemos el abogado de confianza o el enemigo de confianza más bien, llamémoslo así, que está pendiente de alguna mala decisión o alguna mala actuación por parte de nuestros profesionales médicos o administrativos y financieros para ir en contra de la entidad. Entonces, tener en cuenta esa situación y tratar de mirar cómo podríamos hacer a través de las redes o de las diferentes redes que conforman a los departamentos, de conformar un grupo técnico de abogados de todas las S para que hagan una defensa jurídica de la S correspondiente. Que si bien no hacen parte, van a hacer un comité y por qué en el municipio X sí salió la demanda a favor
y por qué en el municipio Y fue en contra cuando eran las mismas condiciones. Entonces, seguramente cuando un abogado, cuando un juez mira que hay un comité que está apoyando el tema y ya no son uno, sino dos, sino son 20 abogados, cambia la situación. Y cuando le hacemos copia en los documentos soportes, de hacerles a llegar en esas demandas favorables para que el juez no se equivoque, porque también el juez, si se llegara a equivocar, ustedes tienen a través del área jurídica que realizar las respectivas acciones jurídicas en contra del juez. Porque si el juez va en contra de la ley, ustedes tienen que ir en contra del juez y no solamente colocar las respectivas demandas, inclusive el proceso ante la Procuraduría General de la Nación, para que investigue el juez por qué falla en contra de la ley. El análisis de la administración del recurso humano y riesgos. Entonces, en cuanto a la situación de cómo tengo contratado el personal, qué demandas tengo, por qué se me genera el riesgo de esa situación, qué debo hacer para mejorar esa contratación o mejorar o minimizar los riesgos que genera el recurso humano y la administración del mismo, no solamente de las demandas que me puedan poner a favor, a contra de la institución por algún tipo de condición económica que pida el recurso humano, sino también por la cuestión de el manejo del recurso humano al interior de la entidad. Si están utilizando en los protocolos, en las guías y protocolos, si utilizan los elementos necesarios para poder prestar el servicio y no estén a contaminar o generar alguna infección al interior del grupo médico. Todo el tema del talento humano, todo el tema de la administración del recurso humano en cuanto a las áreas adecuadas para poder caminar, prestar un buen servicio, que las conexiones eléctricas sean las adecuadas, que los pisos sean los mejores, que las escaleras cumplan con las condiciones para que el recurso humano se pueda ir por dentro de las instalaciones sin tener ningún accidente de recurso humano que genere situaciones en contra de la entidad. Entonces es muy importante eso. Si en el momento que sale una persona a una comisión, se hicieron todos los documentos y salva situaciones que generen que está debidamente esa comisión y diferentes situaciones de desplazamiento que a veces se requieren entre puestos o centros de salud. Y por último, en el aspecto jurídico tenemos en el 8º lugar la existencia y cobertura de pólizas de seguro frente a potenciales demandas en su contra. Entonces les decimos, oiga, señores, ustedes deben de tener por legalidad las pólizas de seguro. Seguros de manejo, seguros por pérdidas, de robo, por hurto, por cuestiones de electricidad, bueno, diferentes situaciones de póliza o todo riesgo que se maneja actualmente. Y de decisiones frente a terceros, por ejemplo, si se toma una decisión gerencial, si la cubre, no la cubre, si la tenemos, decisiones en cuanto al tema de la responsabilidad civil extracontractual, las cuantías, sí la tengo, pero la cuantía es mínima, entonces no cubre nada. Entonces, ¿para qué me sirve? Entonces, recordemos que una demanda fácilmente es de 500.000 millones de pesos. Entonces, tener en cuenta esa serie de situaciones y en la parte administrativa se me olvidaba todos esos documentos de control en cuanto a la salvaguarda del personal médico. Entonces, aquí en las pólizas de seguro, por favor, verificar, no es que nos digan sí, está todo bien, no, sí, y si están funcionando. Recuerden que los intermediarios son gratuitos una vez yo adquiera la póliza. Aquí la idea es contratar una póliza bien, no con el amigo ni con el que me está ofreciendo allí. No, es un documento que por obligatoriedad tenemos que tener, pero que nos cumple, nos ayude a si se nos llega a presentar alguna situación. Y en este momento que se nos han presentado situaciones con como ya lo han visto ustedes, con los ataques cibernéticos, como le pasó en su momento a Sanitas el año pasado, como le pasó a la Caja de Compensación CAFAN en junio de este año, y como el último ataque que ocurrió la semana pasada contra las entidades del Estado y varias entidades que han sido afectadas, el caso del Ministerio de Salud y Supersalud. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, para evitarnos situaciones futuras que nos puedan generar riesgo a los funcionarios y entidad. Aquí hay un ejemplo del cuadro 8, entonces les decimos que cuando yo hablo de las provisiones registradas como provisión contable, pues estos 1.172, de alguna otra manera, si la contabilidad es idónea, pues debe jugar con la cuenta 2701, litigios y demandas, y mire que el valor juega igualmente,
1.171.997.171, 1.171.997.171. Que si yo tengo las demandas registradas en pretensiones como cuentas de orden acreedoras, que es la cuenta 9, tengo que tener 523, aquí tengo en este ejemplo 523.703.231, 523.703.231, los veo reflejados acá, 9120 litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, 523.703.231 pesos. Que si tengo demandas ya falladas en contra y que están para pago, deben estar en la 2460 como créditos judiciales, 720.844.014. Mírelos acá, 720.844.014, que vienen a esta parte derecha. Listo. Y por último, en el diagnóstico tenemos el aspecto financiero. Y en el aspecto financiero vamos a ver 7 numerales. El primero son los ingresos presupuestales. Entonces, recordemos que los cuadros de referencia directos que le pegan al aspecto financiero son el 9 al 23. O sea, del cuadro 9 al 23 son los que trabajamos todo el tema financiero. Y los de apoyo del 1 al 8 y del 24 al 29 si requerimos alguna información adicional para cuando hagamos el documento en Word de la parte técnica. Entonces, en los ingresos presupuestales, el cuadro 9, allá desarrollaremos en los últimos 5 años en qué estados, en qué situación está la S, cuál ha sido su comportamiento en el recaudo, cuál ha sido su afectación con las diferentes temáticas, incluyendo la del COVID, en los años 2020, 2021 especialmente, cómo mejoró en el 2022 y cómo se encuentra en el 2023, inclusive se puede hacer un alcance. Entonces, acá la información es hasta el corte 2022, pero si quiero hacer un alcance al 2023 lo puedo decir. ¿Cómo está ese recaudo contra el reconocimiento? Entonces es muy importante hacer esas claridades. ¿Cómo está el porcentaje de recaudo? ¿Cómo está el porcentaje de radicación de cuentas? Si estoy realizando la radicación de los contratos de cápita en el mismo mes, si me están pagando el 100% que establece la norma del 1122. Y como vimos en el tema presupuestal, cuando miramos, no hay ninguna que esté al 100%. Todas están desde el 95, 96, 97, que fueron las mejores que creo que fue en Boyacá. Y hay unas que están por debajo del 90, 85, 87. Y hay unas que están peor todavía. Entonces, para que tengan en cuenta eso. La contratación en la venta de servicios. Entonces, el cuadro 11 nos dirá cuáles contratos tienen vigentes, cómo están funcionando, por qué no tengo los otros contratos vigentes, qué ha pasado, por qué el gerente se ha descuidado en eso. No que la EPS me dice que tranquilo que yo me firme, cuando le firma después de los 2 meses, le dice, le firmo, pero ahora es menos 10% de tal cosa. Le firmo, pero le voy a glosar tales cosas, o sea que ya lo que le ha prestado le van a glosar. Ojo con ese tema de la contratación en la venta de servicios de salud. La contratación del PIC, por ejemplo, que se obliga a los municipios a contratar en el primer trimestre de enero a marzo. Yo lo estaría haciendo en enero, febrero, que me contraten todo el PIC del año. ¿Por qué voy a contratar el PIC en agosto, septiembre, cuando ya voy a contratar en lo último del año? Cuando no, o sea, las actividades de atención primaria deben ser desde el inicio, no al finalizar el año. ¿Por qué se me desvía esa contratación de PIC por allá a otros municipios? ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer para que el alcalde debe obligatoriamente contratar con la S de su área? Que si bien la norma le establece que puede contratar con otras entidades porque la S no está cumpliendo con esas condiciones, ¿cómo me demuestra que una entidad que no está ni en el municipio le dice que me va a contratar y que va a prestar servicios acá? No, señores, obliguen a esa situación y ustedes también tienen que sacarle una rentabilidad al PIC con el mismo recurso humano que tienen. Entonces, para que por favor tengan en cuenta eso. Los gastos presupuestales, cuadro 12. Entonces, en el gasto presupuestal de los últimos 5 años también entraremos a mirar cómo ha sido su histórico, por qué el crecimiento en aquellos rubros presupuestales. Oiga, ¿por qué se me creció la contratación del recurso humano administrativo? ¿O por qué se me creció la contratación del recurso asistencial y yo no estoy prestando ese servicio? ¿O ha sido la mejor o no ha sido la mejor? ¿O por qué contrataba 4 cuando eran 2 nomás? Cosas como esas son las que tenemos que analizar. Para eso es esta información, para que ustedes ayuden a mirar, porque esto les va a servir para las proyecciones. Los costos y rentabilidad de servicios. Entonces, acá en costos y rentabilidad de servicios, de lo que son los cuadros 13, 14 y 15. La herramienta les permite manipularla porque de alguna otra manera, pues, hemos visto que la información que se construye de los cuadros 13, 14 y 15
se alimenta también con el cuadro 5 de producción de servicios. Pero si el cuadro 5 de producción de servicios va diferente y el de estadística lleva ciertas consultas ambulatorias por urgencias, pues el de contabilidad le aterriza todo por ambulatorio y pues lo está llevando mal. Entonces es muy importante que el área de servicios con el área de contabilidad, entonces, que nunca se hablan, deben hablarse, deben de interactuar y desde ya, cada vez que arranca un año en diciembre, tienen que hacer una reunión de por dónde aterrizan esos diferentes CUPs y todo lo diferente a las tarifas para saber a qué cuenta contable debe llegar para que así a su vez en presupuesto registren adecuadamente el ingreso. Entonces el cuadro 15, que es el que nos utilizaría, nos va a mostrar un ingreso contra sus costos y gastos para mirar si hay rentabilidad o no por servicios, si está debidamente trabajado. Si no está debidamente trabajado, ustedes podrán manipularlo para que llegue a una mejor información. Sin embargo, ese cuadro 15 con el 13 y 14 y 15, no para acá. Ustedes lo pueden hacer en cualquier momento y yo les pido el favor acá a partir de este momento que quede como compromiso a la Secretaría de Salud que obligue a los subgerentes financieros a que le presenten una información con base en eso. Si es que tienen otro cruce de costos y rentabilidad, pues que lo hagan con la herramienta que ya tienen. Pero si no la tienen, pues que el cuadro 13, 14 y 15 sea una herramienta que puedan trabajar para que les pueda mostrar por servicios si o no están ganando o están perdiendo. Los pasivos. Recordemos que los pasivos tienen un alcance. Lo mismo que cuentas por cobrar, que son el punto 5 y 6. Entonces, en pasivos y cuentas por cobrar es que ustedes tienen que cuando suban la información contable, me van a descargar todos los últimos 5 años del 2022 hacia atrás, o sea, 2022, 21, 20, 19 y 18. O sea que del 2018 al 2022 van a bajar esa información del chip contable y adicionalmente, con base en pasivos y cuentas por cobrar, si el corte va a ser septiembre, por ejemplo, tendrán que bajar el corte de septiembre 2023 que nos va a alimentar los pasivos del cuadro 16 y 17 y las cuentas por cobrar que van en el cuadro 18 y 19. En pasivos el 16 viene general de la información que acabamos de decir, o sea que los archivos que vamos a descargar del chip contable son 6, que son los 5 históricos más el año de referencia, del corte de referencia de este año 2023 de pasivos y cuentas por cobrar, de acuerdo a lo que diligencié en el cuadro 1. Si en el cuadro 1 coloqué el corte del pasivos es junio 2023, pues el archivo que tengo que bajar de la contabilidad es junio 2023. Si puse que era septiembre 2023, el archivo que tengo que bajar de la contaduría es septiembre de 2023. ¿Y qué es lo que queremos allí? Que en el cuadro 17 detallen ese pasivo y la prioridad de pago de ese pasivo para establecerla debidamente. Y en el cuadro 17, en la parte inferior, van a encontrar el resumen de pasivos para ser proyectados en el cuadro 35A de usos para poder saber con las fuentes que tienen cómo voy a pagar este pasivo en los siguientes años. Y recordemos que las heces de primer nivel van a tener un periodo de duración de 4 años sin incluir el año de presentación, es decir, que irían del año 2023 en el cuadro 1, irían al 2027 más 4 años más. 24, 25, 26 y 27, 4 años más. Entonces, el periodo de duración en el cuadro 1 será 2023 al 2027. Con base en ello, cuando hacen eso, el pasivo deberá ser, puede ser programado en los diferentes años. No todo necesariamente tiene que ser pagado en el mismo año cuando no tengo la plata. Entonces, acá es muy importante eso. Lo mismo las cuentas por cobrar en el cuadro 18. A propósito, el pasivo debe ser detallado por factura y tercero. Y en las cuentas por cobrar, si es por tercero, para que tenga claridad ese tema. Y lo que queremos saber es la antigüedad, tanto del pasivo como la antigüedad de las cuentas por cobrar, para saber qué ha pasado con esa antigüedad y en qué estado está en esa situación. Si tienen que generar castigos de cartera y las implicaciones que tiene hacer castigo de cartera. Bueno. Y el análisis de los estados financieros sí va hasta el corte 2022. Entonces, ese se basa en los cuadros 2021, 22 y 23. Y les recomiendo que tengan en cuenta lo que es el cuadro 22 y 23, que son los indicadores en el cuadro 22. Encontrarán ciertos indicadores verticales y horizontales. Y en el 23, la batería de indicadores
que les va a servir para la construcción de ese análisis de cómo ha estado el comportamiento en el histórico y cuál es la cuenta que presenta mejores condiciones de rentabilidad o de liquidez. Entonces, para que lo tengan en cuenta que el análisis de estados financieros se les recomienda tener el cuadro 20 al 23, pero especial énfasis al 22 y 23 que trae los indicadores. Y que el cuadro de pasivos y cuentas por cobrar es un alcance a este año con el corte que coloquen, que sea junio o septiembre. Listo. Entonces, culminado el aspecto financiero, ¿en qué terminamos? Les decía nuevamente que terminamos con un análisis integral. Vuelve y juega un análisis integral, que no se nos olvide, que son 5 aspectos y cada aspecto trae un análisis integral. Entonces, el entorno, el aspecto institucional, el aspecto administrativo, el aspecto jurídico y el aspecto financiero, jurídico y financiero, cada uno debe terminar con el análisis integral. Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta eso.